tal? Buenas noches. Una nueva emisión de Salud 10 Televisión. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcela? Bueno, ¿cómo está el público en general que nos acompaña todas las semanas y lo cual le agradecemos? Y también les agradecemos las inquietudes de temas que nos dicen para que le podamos realizar algunas notas. Uno de los cuales era el tema del mito del cáncer de mama. Existen muchos mitos sobre esta patología, realmente qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto, y para eso invitamos a un especialista, el doctor Juan Sáenz, que nos explicó un poco los diferentes mitos que existen sobre el cáncer de mama, que usted seguramente lo va a querer saber. Bien, le hicimos una nota al director de PAMI, Ramiro Ortiz. Pregunté sobre mis temas: alimentación saludable, esto que brindan el Bolsón y los distintos talleres que hacen que realmente los de la tercera edad estén protegidos con una conexión social, con actividades que realmente aumentan la autoestima y permiten que los problemas físicos, los orgánicos de las patologías propias de la tercera edad se lleven de mejor manera con un par. Es importante porque no solamente se encargan de la salud, sino también del tema social, que es por demás importante para la gente de la tercera edad, que ya estamos, Marcela, ya estamos. No tanto será usted, yo todavía me faltan unos cuantos años. Seguimos trabajando, así que por lo tanto no vamos a estar... No vamos a dejar todavía. No vamos a hacer uso todavía de nuestra jubilación. Bueno, vamos a repetir una nota. Y vamos a repetir una nota. Porque la han solicitado. Sí, la de celiaquía, con una colega, con Roberta Danino. Dijimos, listo, pasemos nuevamente la nota porque fue muy extensa y abarcó todo el espectro de la Aparte de mucha gente con enfermedad celíaca, y por eso es muy interesante, y a uno que por ahí no lo pudieron ver o algo, bueno, se lo vamos a repetir para que lo puedan apreciar. Otra vez con la nota con Roberta. Así que bueno, empezamos con el programa. Vamos a las presentaciones. Al principio del programa dijimos que íbamos a hacer una nota sobre cáncer de mama. Esta nota va a ser un poco especial porque vamos a hablar un poco de mitos y realidades del cáncer de mama, qué es verdad, qué no es verdad. Y hemos invitado a alguien que está en el tema, que es un cirujano mamario específicamente, que es el doctor Juan Sáenz, al cual le agradecemos que esté con nosotros, Juan, hoy en Salud 10. No, gracias a vos, Gustavo, por invitarme. Es un placer estar acá. Bueno, mira, vos sabés bien que el cáncer de mama hoy en día es uno de los cánceres principales que afecta a las mujeres. Por suerte, los diagnósticos precoces ayudan muchísimo que esto sea cada vez menos mortal. Pero bueno, hay gente que tiene muchas dudas y preguntan, y hay una que es la básica de todas. ¿El cáncer de mama es hereditario? Si mi abuela o mi mamá tuvo cáncer de mama, ¿tengo posibilidad de tener un cáncer de mama? Bueno, sí, en realidad hay un factor hereditario, hay un factor familiar. Estrictamente hereditario se considera que es entre un 5 a 10% de las pacientes pueden tener un factor hereditario, o sea, algo vinculado a sus cromosomas que puede transmitirse a través de la familia. Pero en general los factores o los antecedentes familiares son factores predisponentes. O sea que el antecedente de que exista en la familia otras mujeres que hayan tenido cáncer de mama es un factor predisponente importante, más allá de que en un 5 a 10% de los casos es realmente hereditario y está vinculado a una mutación genética que se produce en un cromosoma, que es el cromosoma 10, y que se puede transmitir de madres a hijas, de generación en generación, vinculado específicamente al tema genético. Ahora te pregunto desde el punto de vista preventivo, ¿no es cierto? ¿Hay algún método para determinar si esa persona que tuvo cáncer de mama lo puede transmitir a su hija? ¿Se puede medir el cromosoma hay métodos genéticos, son muy caros, no se utilizan, digamos, de rutina. Hay distintos tipos de métodos para detectar alteraciones genéticas y sí, se podría llegar a utilizar, no es un estudio que se haga de rutina y tampoco se podría hacer como método de screening, o sea, de detección, porque sería carísimo en relación a la escasa cantidad de pacientes que tienen un factor o un antecedente genético vinculado a su patología. Bien. Respondido esto, va otro mito. Las mujeres que tienen bebé y están amamantando, si tienen 1, 2 o 3 bebés, ¿el amamantamiento puede producir cáncer de mama? ¿Es un factor?
No, en realidad es un factor de protección, pero esto es muy importante aclararlo, es que siempre y cuando, por ejemplo, esas mujeres ya hayan tenido su parto y hayan tenido su lactancia previo a los 30 años. En general, antes de los 30 años se considera un factor protector. Cuando una mujer ha tenido su primer parto después de los 30, 35 años, es al revés, se transforma en un factor que predispone a la posibilidad de tener cáncer de mama. Y eso tiene que ver con la estimulación hormonal. Es decir, el cáncer de mama fundamentalmente, en la mayoría de los casos, está vinculado a una cuestión hormonal. Hay excepciones, por supuesto, como en todo, hay excepciones, pero sí tiene que ver con el tema de modificaciones hormonales, y en este caso la lactancia, el amamantamiento es un factor protector, pero fundamentalmente en aquellas pacientes que han tenido 1, 2, 3 o 4 embarazos previo a los 30 años con una lactancia estimada de aproximadamente un año. Ahí es un factor protector. Dijiste cambios hormonales y se me viene un poco otro mito, la obesidad, los cambios de enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, y por otro lado, el abuso de alcohol y cigarrillo o drogas pueden producir o favorecen también el cáncer de mama. Sí, está considerado dentro de los factores predisponentes. La obesidad está vinculado fundamentalmente al metabolismo de los estrógenos, que cuanto más tejido graso puede aumentar el nivel de estrógenos. Está estudiado que sobre todo en pacientes menopáusicas el incremento de peso, es decir, el sobrepeso, es un factor de riesgo cuando se produce más allá de los 50 años, es realmente un factor de riesgo importante, como son también factores de riesgo importantes y que se aconseja tener hábitos de vida saludables. Claro. El tema del cigarrillo, del alcohol, el ejercicio físico también protege contra la aparición de algunos tipos de cáncer, y específicamente de mama también, o sea que sí está vinculado el tema del sobrepeso, de la dieta, con cáncer y específicamente con cáncer de mama. Por eso siempre se aconseja tener una dieta saludable, rica en fibras, en verduras, eso en lo frutas, repetimos y con disminuir todo, ¿no? fundamentalmente lo que tiene que ver con las grasas animales. Claro. ¿Los hombres también pueden estar afectados con cáncer de mama? Sí, los hombres también pueden estar. La frecuencia es muy baja. En realidad, si tenemos 100 pacientes que se ha detectado cáncer, de 100 pacientes que se le ha detectado cáncer de mama, uno es hombre. O sea que es el 1% la incidencia de cáncer de mama en el hombre, pero existe. Generalmente es más tardía la consulta en el hombre porque lo deja pasar más tiempo. Pero bueno, digamos que el tratamiento y todo el arsenal terapéutico con el que uno cuenta es el mismo para el hombre y para la mujer, o sea que no hay diferencia en cuanto a los tratamientos. La mayoría de las mujeres hoy en día consumen pastillas anticonceptivas. Sí. ¿Hay una predisposición? No hay en realidad eso es un mito, porque no hay una relación directa entre el consumo de anticonceptivos y la aparición de cáncer de mama. Menos aún en la actualidad, donde las dosis de estrógeno y progesterona que tienen, fundamentalmente de estrógeno que tienen los anticonceptivos, es cada vez más baja. Entonces, eso en realidad no debería estar vinculado con la aparición del cáncer de mama, y no se ha demostrado que sea un factor predisponente el uso de anticonceptivos orales. Vos sabés que hace unos años, cuando una actriz norteamericana, Angelina Jolie, decidió sacarse las dos glándulas mamarias para evitar el cáncer de mama, bueno, vino una ola de controversias en todo esto, si es posible hacer esto como preventivo. A ver, uno también debería pensar, bueno, si tengo un cáncer de estómago, me voy a sacar el estómago también por las dudas. Pero ¿qué hay de todo esto? ¿Había un factor predisponente que a ella le indujo esto? O si uno tiene un cáncer de mama en una mama, es preferible sacarse las dos glándulas mamarias. Mira, hay situaciones que son especiales y que a lo largo de la vida uno las ha vivido, ¿no? De pacientes que tienen temor por el hecho de tener un cáncer en una mama, tienen temor a tener cáncer en otra mama. Y en realidad ese temor hasta cierto punto es entendible, porque el riesgo aumenta. Así, cuando una paciente ha tenido un cáncer de mama, el riesgo de tener una segunda lesión en la misma mama o en la otra mama se cuadruplica. El riesgo habitual, o sea que el tema es absolutamente entendible. No es algo frecuente que ocurra, es decir, no es algo frecuente que ocurra que uno haga específicamente tratamiento sobre una mama y tenga que hacer el tratamiento sobre la otra.
menos aún desde que la cirugía que se utiliza, te diría que casi en el 90% de los casos, es una cirugía conservadora de mama. Sí nos tocó, particularmente a mí me tocó en otra época, tratar a muchas pacientes que por la evolución de su lesión había que hacerle una mastectomía y solicitaban hacer una mastectomía del otro lado por el hecho de prevenir la posibilidad de que pudiera ocurrir una segunda lesión en la otra mama. Hoy en día te diría que no es muy frecuente y el tema de tener un perfil genético previo a hacer una cirugía de este tipo, como la que vos mencionaste, es fundamental, ¿no? Tener un mapeo genético para ver si existe esa posibilidad. Los mapeos genéticos se hacen, como te dije anteriormente, son muy caros, pero no es algo que se... Y además los métodos diagnósticos y los seguimientos también son mucho más precisos que antes. Los métodos son más precisos, las consultas son más precoces. Antes veíamos muchas más pacientes que venían al consultorio en etapas más avanzadas de la enfermedad. Hoy se hace mucho hincapié en el diagnóstico precoz y se detectan lesiones mucho más temprano. Es por eso que muchas veces uno escucha que se detecta más en pacientes jóvenes. En realidad es que se está anticipando a la manifestación clínica de la lesión. Entonces se está detectando por mamografía, por ecografía, se está anticipando a la manifestación clínica y es por eso que por ahí son años antes de que tenga una manifestación clínica. ¿El tamaño de las mamas, si es mama pequeña o mamas grandes, puede influir en la aparición de un tumor? No influye en el riesgo, la probabilidad de aparición, no influye. El tema de tener una mama más chica no implica que tenga menos riesgo, el riesgo es el mismo. No está relacionado el riesgo con el tamaño y la dimensión de las mamas. Lo que sí es cierto que a veces pacientes con mamas grandes se dificulta más los estudios mamográficos y a veces es más difícil detectar lesiones que pueden estar muy posteriores y por ahí no se manifiestan como a veces en una mama chica, ¿no? Pero el riesgo es el mismo. Hoy está de moda los implantes mamarios. Sí. Entonces, las preguntas a veces son, si tengo un implante mamario, primero, ¿tengo más posibilidad de desarrollar un tumor? Y segundo, ¿me puede ocultar una lesión tumoral? En cuanto a las probabilidades, no. Está absolutamente demostrado que los implantes mamarios de silicona no tienen ninguna relación ni con el cáncer de mama ni con otras enfermedades que en algún momento se plantearon la posibilidad de enfermedades autoinmunes y demás que podían estar vinculadas al tema de los implantes mamarios y se ha demostrado que no hay ninguna relación directa con esto. En cuanto a la dificultad de la detección precoz de una lesión, en algunos casos sí, si no existe el recurso de contar con distintos métodos diagnósticos. Es decir, si bien hay técnicas especiales de mamografía para hacer una mamografía a una paciente con prótesis, hoy se cuenta con el recurso, hoy no, ya desde hace varios años, con el recurso de la resonancia magnética, que permite hacer también el diagnóstico, sobre todo en pacientes que tienen implantes mamarios y se pueden detectar lesiones cuando son precoces. Bueno, y una de las preguntas que se hacen las mujeres a veces, bueno, a ver, tengo que hacer un control, me tienen que hacer una mamografía y a lo mejor me tienen que hacer una biopsia. En otros casos, estas cosas son agresivas, duelen, molestan. ¿Qué ocurre con todos estos métodos de diagnóstico que a veces, bueno, es diferente hacer una ecografía, que sabemos que no duele, a una mamografía que por ahí hay algunas quejas o con una biopsia que hoy en día, bueno, eso te lo dejo a vos. Sí, la mamografía, digamos que en realidad con una buena técnica mamográfica, es decir, con alguien que realmente sepa hacer la mamografía, no tiene por qué ser dolorosa. Una cosa sí es que puede ser molesta, pero no tiene por qué ser dolorosa. También está el tema de la etapa, por ejemplo, en las pacientes premenopáusicas, de la etapa del ciclo menstrual en la cual deben realizar la mamografía, que siempre se aconseja que sea en la primera o segunda semana después de la menstruación, que es la primera mitad del ciclo donde no hay tanto estímulo sobre la mama. En cuanto a las punciones, a las biopsias, por supuesto que son métodos considerados cruentos, invasivos, por el tema de que bueno, o se introduce una aguja fina o una aguja gruesa, hay distintos tipos de técnicas y de materiales para hacer las biopsias. Son métodos cruentos, invasivos, pero que con anestesia local y con todo el arsenal de medicamentos que uno puede utilizar, en general son bien tolerados. Y un tema también
que muchas veces se piensa desde las pacientes que tienen que ser sometidas a una punción o una biopsia, del temor de que la punción o la biopsia pueda llegar a diseminar células. En realidad no hay ningún riesgo con respecto a eso. Es un procedimiento seguro, la punción, la biopsia, y no hay ningún riesgo de diseminación de células vinculadas al tumor. Última pregunta, Juan, un poco por el tiempo, el autoexamen. ¿Dejaríamos de lado todo el resto de los métodos diagnósticos como solamente nos quedamos con el autoexamen mamario? No reemplaza ninguno de los métodos diagnósticos. Es decir, se ha demostrado que el autoexamen mamario no anticipa la detección de un cáncer de mama a lo que sí puede ser una mamografía o una ecografía mamaria. Es decir, el método de preferencia para realizar un diagnóstico precoz es la mamografía, y en segundo término y complementario a la mamografía sería la ecografía mamaria. El autoexamen se aconseja sobre todo en aquellas pacientes que por ahí, por el lugar donde viven, por no tener acceso a método diagnóstico, no queda otra alternativa que recurrir al autoexamen mamario, pero no reemplaza a los métodos diagnósticos tradicionales como la mamografía y la ecografía, que sí pueden hacer un diagnóstico precoz. Y recordemos que en general el 80% de los diagnósticos de tumores en la mama se hacen en una etapa que no tiene manifestaciones clínicas. Por lo tanto, no podrían haber sido detectados por el autoexamen mamario. Entonces, evidentemente, el autoexamen no reemplaza ninguno de estos métodos diagnósticos. Bueno, Juan, muy claro con todo. Quedan muchísimas preguntas para hacer sobre el cáncer de mama, sobre todo que es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. Es el más frecuente en la mujer y es la primera causa de mortalidad por cáncer en Argentina, el cáncer de mama. Si bien en la mayoría de los casos y gracias a los métodos de diagnóstico precoz, hoy podemos considerar que como se diagnostican tempranamente, los tratamientos son oportunos y la evolución y la sobrevida global de las pacientes es muy buena. Aumentado. Perfecto. Juan, te agradecemos mucho. No, gracias a vos. El doctor Juan Sáenz. Bien, estamos con el doctor Ramiro Ortiz, director del PAMI, quien nos ha visitado en varias oportunidades, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Y el tema de hoy vamos a tratar de que nos cuente todo lo que es actividad recreativa y desde lo nutricional. No puedo dejar de preguntar sobre mi tema, así que Ramiro, ¿dónde estamos en esta situación en el PAMI? Bueno, en PAMI tenemos programas de alimentación saludable, en el cual es una apoyatura para todas aquellas personas afiliados del PAMI que reciben el bolsón alimentario, tanto en Azul como en Olavarría, con lo cual estamos llegando a 21 centros de jubilados. En algunos de ellos, como 3 de Azul, hay comedor también, en otros hay viandas, en otros hay bolsones alimentarios y bueno, lo que hacemos a través de este programa es, a través de licenciadas en nutrición, que asisten y van rotando cada mes por los distintos centros jubilados, es informar, dar charlas de alimentación saludable y según las patologías de cada uno de los afiliados que también se acerquen y les pregunten, ver cuáles son los alimentos que deben evitar o cuáles las cantidades necesarias. Una orientación nutricional. Exactamente, que a veces, y sobre todo la gente más grande, me incluyo, no nos han educado bien en respecto a una alimentación equilibrada. Por supuesto que vos lo sabes mejor que yo, pero digo, no es que hay que evitar todos los alimentos, pero sí la sal, por ejemplo, aquellos que tienen hipertensión y demás, o los diabéticos, que alimentos evitar. Tienen bolsones para diabéticos también y para celíacos, que es una de las patologías, o de intolerancias al gluten, como lo hemos charlado varias veces, pero tienen estos bolsones adaptados. Exactamente, también tenemos. Y bueno, recordemos, los bolsones son solamente un complemento alimentario. También PAMI tiene otro tipo de ayudas para aquellos que necesitan. También se pueden acercar a PAMI y bueno, preguntarnos si según cada uno de los afiliados hay, como dije antes, otras ayudas. Es un momento difícil, pero económico, pero también es cierto que hay que seguir y PAMI tiene un montón de herramientas
como por ejemplo, ahora el viernes pasado terminamos con la colonia de verano, que con mucho éxito en el club bancario, con mucha alegría, hicimos la clausura y esto también lo traigo a colación porque, para invitar a todos aquellos afiliados de PAMI que quieran a participar en los centros de jubilados de distintos talleres. También tenemos Universidad PAMI en la Facultad de Derecho. Tenemos talleres de idiomas como inglés, francés, italiano, teatro, dibujo, zumba, gimnasia, folclore, infinidad, tai chi. Esto es gratis. Todo gratis. Bien. Solo tienen que ir y preguntar en el centro jubilado más cerca de su casa y bueno, y se inscriben. Y es una forma también de resociabilizar para aquellas personas que se han quedado solas y de paso también traten de que se arrime alguna persona que no quiera, sea muy medio huraña, porque lo peor que puede pasar es quedarse solo, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de ayudar. De hecho, hace unos días salió un contingente en un colectivo hacia Bariloche, que es un turismo social que tiene PAMI, y bueno, se eligen personas que no han viajado previamente y que tienen algún tipo de fragilidad, ya sea económico, social, y que realmente un viaje también los ayuda. Los ayuda. Y fue muy lindo, muy contentos, buena calidad los hoteles y la verdad también tuvieron turismo y fueron al circuito chico, caminatas y actividades saludables. Sí, porque antes siempre se hablaba de esto, de los viajes del PAMI, pero cuando uno se enteraba veía que viajaban muchos familiares con un afiliado de PAMI, pero esto de que sea selectivo, que elijan gente que nunca ha viajado, sí, creo que es importante para valorar. Y vulnerables, ¿no? Vulnerables y optimizar el gasto. Exactamente, o sea, darle el un Estado, poco a los que más necesitan. A los que más necesita y no al que tiene. Esto es importante de la sociabilidad, o sea, es importante para curar enfermedades orgánicas, sí, y que estén en contacto con otros. Quizás no tienen ninguna actividad para aprender porque no les gusta, pero el hecho de ir 2 veces a la semana... Sí, se hacen amigos y bueno, y hay distintas actividades, se integran algunos al centro de jubilados o simplemente sociabilizan, no solo en los talleres. Digo, acá es muy libre, pueden cambiar de talleres, hay algunos que van rotando a medida que pasan los años con distintos talleres, así que hay infinidad de cosas para hacer. Es una buena oportunidad, aprovecho el programa de ustedes para pedir que aquellos que conozcan a alguien, algún vecino, algún familiar. Sí, o que avise, como el hecho que asistencia social pueda concurrir a invitarlos, porque muchas veces es como que les da vergüenza, sí, o esto de... Pero cada vez menos, cada vez menos. Hay que animarse. Antes era que al centro jubilados parecía que... Y hoy vemos un montón de gente que ya está jubilada a los 60, sí. O a los 50. Por ejemplo, y que tienen una vida 20 años más. Muy activa, o 30, o 40, y además de eso ya se habla de una cuarta, no solo de la tercera edad, sino de la cuarta edad. Exacto. Y se llega a una forma plena, y la verdad que hay que disfrutar y también aportar. Muchos hacen acciones solidarias y tratan por ejemplo, hoy estuvimos en Raíces y Retoños, que es un programa que tiene PAMI con el INTA y algunas escuelas, y acá tenemos la escuela 512, el Jardín 916 y 915, ya desde el año pasado, y vamos rotando por distintos institutos educativos, y es la integración de voluntarios de PAMI con los chicos, bueno, en este caso con los jardines de infantes, y digo, les enseñan a hacer huertas, y con la apoyatura también del INTA. Así que, porque realmente la INTA brinda toda la información, la asistencia y las semillas para poder hacer una huerta. Hoy realmente... Pero esto de forma orgánica, ¿no? Sí. Y también los que quieran arrimarse, también tenemos abierto y ser voluntarios de PAMI. Así que aquellos afiliados que quieran, es otra actividad que está bueno porque hay un intercambio intergeneracional muy lindo y los chicos aprenden y bueno, es muy lindo y también hablando un poco del tema de los talleres, recuerdo el tema del taller de inglés, ya van por el 5º nivel. El 5º nivel. En la Universidad del Centro, en la Facultad de Derecho, y digo, hay un grupo muy lindo que ya han avanzado muchísimo y quieren seguir avanzando. Entonces hemos logrado porque era hasta el nivel 3 nada más, pero hemos logrado que se renueve la matrícula y ese grupo sigue avanzando. E inclusive el otro día estuvimos en
en uno de comienzo del ciclo lectivo de uno de los talleres de inglés y bueno, un poco hablamos con algunas autoridades de la Facultad de Derecho, por ahí qué bueno sería que para fin del curso de este año puedan ir por lo menos a las embajadas en Buenos Aires. Reconocimiento exacto. Claro, y bueno, todo lo que estudiaron, tanto inglés, francés o italiano, que también tengan como un viaje en el cual vean un poco de esa cultura que han estado todo el año estudiando. Entonces, digo, hay infinidad de cosas para hacer, solamente hay que proponérselo. Hay un lugar, hay un taller que les va a gustar, así que sea baile, sea lo que fuere, y dibujo, o cosas que nunca hayan hecho, o coro, o canto, digo, hay un montón de cosas, así que los invitamos a todos. O al centro de jubilados más cercano, o al PAMI directamente, por si hay algún familiar que no sabe, sí el PAMI puede, en el horario de 7 a 15 horas, o también nos puede llamar a PAMI Escucha al 138-138, que ahí también le vamos a informar y bueno, y solamente hay que poner un poquito de esfuerzo y participar, no se queden en sus casas. Tener la cabeza ocupada es bueno para todos. Y es mejor calidad de vida, son todos beneficios, así que hay que estar. La soledad no ayuda y el acompañante viene bien. Sí. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimo. Seguimos en Salud 10. Bien, nos acompaña hoy una colega, la nutricionista Roberta Dagnino, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Vamos a charlar de todo, vamos a charlar mucho de lo que es celiaquía, de las intolerancias, de todo este tema que siempre que nos encontramos con Roberta tomamos para este tema, o que podríamos charlar todo el programa. Roberta, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde estamos hoy con esto de la celiaquía, el intolerante, las modas de sacar el gluten de nuestra alimentación? Tal cual. Bueno, primero, Marci, gracias por haberme invitado nuevamente a venir a charlar un poco de lo nuestro, que nos encanta y siempre, cada vez que nos juntamos, el tema sale. Bueno, como hablábamos hoy antes de comenzar, hoy en día el tema del celíaco, del intolerante, de la alergia al gluten, es como que se presentan varios cuadros, o sea, varios pacientes que a veces te dicen no soy celíaco, pero soy intolerante, pero el gluten me cae mal, ¿qué hago? ¿Lo saco por completo? ¿O no? ¿Me distiende? Bueno, entonces es como que se plantean ciertas dudas, ¿no? Sí, se ha vislumbrado más. Sí, como que hay 3 categorías para, pongamos, los pacientes. Claro, tal cual. Está el celíaco, el intolerante al gluten y el que tiene una alergia al gluten, podemos decir, ¿no? Bien. Esto se da por diagnóstico. Se da por un diagnóstico, lógicamente, que primero siempre, bueno, la idea es ver si el paciente tiene alguna sintomatología y genética, que también eso pesa mucho, como para poder evaluar y para poder ver si hay un celíaco primero. O sea, ahí generalmente lo que se hace es la búsqueda de los anticuerpos en sangre primero, la búsqueda de la transglutaminasa y el antiendomicio, la IgA total, bueno, se buscan determinados anticuerpos y en función de eso, en base a esos, se sigue con el probable diagnóstico, ¿no? Si esto da mal, dan mal los valores, o sea, yo me estoy metiendo en un terreno médico quizás, está bien pero es como que sigamos el camino. Claro, sería un poco así. Si estos valores no dan bien, quizás podemos seguir con el tema de la biopsia, ¿no? De la endoscopía con biopsia intestinal. Muchas veces lo que se hace, que sería lo ideal, es la búsqueda o el análisis genético, ¿no? Que a veces cuando uno detecta en la familia un celíaco, lo ideal sería poder hacer el análisis genético, por ejemplo, yo soy celíaca, entonces poder hacer el análisis genético a mis hijos, primero para no seguirlos pinchando a todos los años, buscando si alguno es celíaco. Bien. ¿Por qué? No esperar la intolerancia. Claro, buscar primero, ver si genéticamente hay alguno predispuesto. ¿Cómo nos damos cuenta? Si alguno de ellos tiene el gen DQ2 o DQ8, son a los que tenemos que seguir pinchando para que quizás sean probables celíacos. Bien. Quizás son genéticamente predispuestos, pero nunca desarrollan la enfermedad. Y no necesitan hacer una dieta. No, totalmente. Perfecto. Puede que esté la predisposición y nada más. En el caso de que tengamos, como hoy decía, los anticuerpos que den positivos, quizás un genético positivo, bueno, vamos a la biopsia, a la endoscopía con biopsia y ahí se diagnostica la enfermedad celíaca, ¿no?
ese es el que sí el celíaco sí tiene que hacer su dieta de por vida. Claro, la enfermedad celíaca, es celíaco, como le querramos llamar. Y te preguntan, ¿y qué grado sos? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? No importa, sos celíaco. ¿Eso qué significa? Significa, cuando te hicieron la biopsia, cómo estaba tu intestino. Más dañado o menos dañado, grado 1, grado 2, grado 3, pero igual el paciente es celíaco y tiene que hacer la dieta libre de gluten. Su único tratamiento va a ser la dieta. Dieta libre de gluten, no hay medicamentos. No hay medicamentos y no tengo un permitido, es dieta libre de gluten de por vida, de lunes a lunes. No es como que quizás una persona que quiere bajar de peso y dice, ay, hoy me voy a comer una tortita, un pedacito, un heladito, total, hoy no importa, no bajo. Sí. No, la idea es que el celíaco sí o sí tiene que hacer su dieta libre de gluten, ¿sí? Si hace un robito, el permitido va a tener una manifestación. Bueno, no siempre. Hay celíacos que al comer gluten no lo notan, ¿no? O sea, visiblemente no se descomponen, no tienen diarrea, no tienen vómitos, no tienen ninguna manifestación clínica, pero lógicamente que uno por dentro, yo les explico así caseramente, el organismo generó anticuerpos, porque el gluten es un antígeno que la persona, como un veneno que uno consumió, al consumirlo el organismo genera anticuerpos y esos anticuerpos pueden generar alguna otra complicación el día de mañana. Claro. O van dañando otros el órganos, intestino y no volvemos para atrás. Claro, generalmente si el celíaco quizás sin querer, porque puede pasar, ¿no? Por contaminación, sin querer comió algo con gluten, se descompuso, ¿no? Se descompuso y generó cierta sintomatología, o el que no, eso después vuelve, se recupera el intestino, ¿no? O sea, uno si continúa con el plan, se va a recuperar el intestino. No quiere decir que esos anticuerpos que se hayan liberado del organismo no puedan llegar a dañar algún otro órgano o alguna otra manifestación. Hoy escuchamos, quizás nos hemos encontrado con muchísima más cantidad de celíacos. Sí, aparecen todos los días. Siempre nos quedamos con esta duda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, tal cual. ¿Por qué hoy hay mucho más? Quizás estemos haciendo algo mal, hay algo que está determinando o está predisponiendo que haya de más golpe mayor cantidad de celíacos. Pero estamos en esta realidad. Sí. Pero se ha sumado parte de esta educación de que el gluten es veneno para todos. Sí. Entonces empiezan estas dietas. Primero por las dietas, eliminar las dietas ricas en hidratos de carbono, el gran cuco, como si no supiera que el 50% de nuestro valor calórico debe ser cubierto. Lo hemos charlado 20 veces, lo hemos explicado y hemos tomado de todos lados. Pero ¿por qué sacar el gluten? ¿Hacemos bien? Hay muchos profesionales y no profesionales, la mayoría, que indican dietas libres de gluten. No, para mí no. Bueno, bien, lo hemos charlado y las dos opinamos lo mismo. En realidad, no. Es también lo que decíamos hoy. Tenemos el celíaco que sí o sí hay que sacarlo porque es una enfermedad. Existe a veces el intolerante al gluten, que a veces decimos, ¿no? Hoy, como decíamos también, el intolerante o el alérgico que a veces le cae mal. Pero una dieta que te indique sacar el gluten, para mí, no existe. No, es desactivar aquellas enzimas y aquellos elementos que tenemos en nuestro intestino que van a reaccionar para eso. Claro. Y quizás no vamos a estar en un mundo libre de gluten, porque el celíaco está protegido. En un mundo permanente, no, totalmente. Hay que estar, hay que insistir, o sea, preguntar a ver si realmente se manipuló bien, si tienen algo para comer para el celíaco, en un desayuno, en un hotel, en un restaurante, o sea, donde uno va para poder comer, no es tan fácil, hay que averiguar. Yo creo que la gente esa que dice, quiero sacar el gluten de mi vida o indicar dietas libres de gluten sin ser celíacos, es lo que decíamos hoy, el mismo organismo después cuando uno quiera consumir algo con gluten, va a ser una reacción, el organismo porque está consumiendo algo que ya pasa con la leche. Claro, los que no tomaron leche durante años, el día que quieren tomar leche, no tienen lactasa y la lactosa que tiene la leche va a reaccionar. Tal cual. A mí me parecería que no, la verdad que no. Sí es cierto que a veces hoy en día tenemos los intolerantes al gluten que te dicen, ¿qué hago? ¿Saco el gluten por completo? ¿Como sin gluten como un celíaco? Entonces, bueno, ahí se genera como una duda. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente, no? Sí, si le hace mal, si come, se distiende, tiene molestias digestivas, prueba, lo saca y tolera bien, perfecto. No va a tener daño. Claro, no, tal cual, porque no es la enfermedad celíaca en sí, sino que es un intolerante nomás.
Pero bueno, me ha pasado, o sea, uno nos pasa generalmente en el consultorio eso, ¿no? Que te dicen, yo sin consumir gluten me siento más desinflado, me siento mejor, pero no quiere decir que esté bueno sacarlo por completo cuando no sos celíaco. Exacto, hemos recibido pacientes adultos con intolerancia, que hoy sabemos dónde están, estos eternos pacientes distendidos que dicen tengo panza, como y me siento re mal, los eternos consumidores de laxantes o de constipantes porque tienen estas alteraciones y quizás con un planteo mejor de dieta mejorar. Sí, y ahí capaz que ahí uno lo indica cuando dice, ¿me entendés? Se sentía muy mal, se distendía mucho y bueno, ahora la verdad que comiendo sin gluten me siento mejor. Bueno, y hoy también vemos comiendo sin gluten, esto que charlábamos, la importancia a lo que se enfrenta el celíaco frente a la manipulación de alimentos, estos lugares donde creen que solo poner en una carta menú para celíaco uno tiene la certeza siendo celíaco de que esto va a estar bien preparado. Sí. Se enfrentan a un serio problema. Es un serio problema, sí, la verdad que sí. Es todo un tema, porque uno a veces quiero confiar en lo que me están diciendo, porque me dice consultar por menús para celíacos, porque como que tienen en la carta, y a veces uno no entramos a todas las cocinas, porque yo a veces entraría a ver realmente si la manipulación es correcta, porque no es fácil manipular y manejar y elaborar un menú para celíacos, el cuidado, ¿no? Sí, el certificar. El certificar que realmente es seguro, ¿entendés? Porque tiene que ser seguro totalmente para el celíaco. Y lo que necesita, lo hemos charlado en otras veces, todo este manejo que le sucede a la mamá que tiene un hijo celíaco en la familia y esto de preparar el ámbito cocina, no el alimento. Todo, el ámbito cocina, la mesa, todo, ¿no? Cuando uno comparte una picada con, qué sé yo, con varias personas y hay 2 celíacos y está la tabla de fiambre, que quizás todo el fiambre es apto, pero viene alguien, agarró el pan y pinchó con lo mismo. Con el mismo pan agarró, tiró migas, ya no podés comer. Entonces, la precaución de decir, bueno, me saco para mí el fiambre un platito y de ahí como, ¿me entendés? Ese tipo de cosas, uno tiene que ir tomando los recaudos en diferentes reuniones o en diferentes lugares como para poderlas disfrutar, no contaminarse, pero no es fácil el manejo. No, y esto que hablábamos en la cocina, bueno, el hecho que vos te dedicás a preparar alimentos para celíacos, porque todo junto, nutricionista, celíaca. Es celíaca, ¿sí? Entonces tiene la seguridad de lo que está diciendo y además la seguridad de lo que está preparando. Pero creo que debemos ocupar un espacio de educación a la cantidad de gente que se está dedicando a la cocina, preparando para celíacos, sin certificar. Sé que no hay un sello, porque en sí acá en Azul, desde los proyectos que hay desde la universidad, no están todavía, están las técnicas están poniéndose a punto, pero no están con la certificación. Y hoy vemos un montón de productos que sabíamos que eran aptos para celíacos, que hoy no tienen un logo. Y si no tienen logo, no lo se puede consumir. No se debe consumir. Por más que sepamos que hay una harina de maíz súper conocida que hoy no tiene el sello, que hoy no tiene logo. O alimentos que uno pensaba que no tenía gluten y al tiempo aparece el logo. Es decir, viste que este no iba a tener gluten, pero bueno, uno porque lo estudia, porque estudiamos la composición y podemos ver. Exacto. Pero si no tiene el logo, no es apto. Es necesario que la gente se capacite y se eduque bien. Toda esta cantidad de población que está cocinando. Sí, la verdad que sí. Lo ideal sería poder tener una educación en lo que es toda la manipulación de alimentos, de la cocina. Realmente. Claro, para que le dé la seguridad al celíaco, ¿no? Yo porque soy medio hincha y bueno, si no estoy segura no como, pues me descompongo y la paso mal, ¿entendés? Y la pasas mal. Claro. ¿En los restaurantes, en los lugares en Azul? Sí, algunos hay. Pero la idea siempre uno tiene que explicar, ¿no? Que es celíaco y las papas las haces en aceite papas con milanesas o papas con pan allá. No, te las hago aparte. Bueno, y ahí uno confió. Y dice, pero, o sea, yo generalmente, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero bueno, generalmente te hacen caso y te lo hacen aparte, o en algunos te dicen, no, yo no te las puedo hacer, no, te dan lechuga y tomate, te dan zanahoria, lo que sea, qué sé yo. Alguien celíaco y va a un restaurante. Sí. No tenemos seguridad, ¿qué pido? Y ¿Qué pido en un restaurante?
primero aclarás que sos celíaco, ¿no? Como Sí. porque a veces te dicen, bueno, es celíaco, pero no puede comer, no puede tomar leche, no, pero queso rallado no. Pero, o sea, hay cosas que te dicen así como que les da como miedo porque no saben qué es la enfermedad. Tienen miedo de saber. Claro, maicena no, maicena sí podemos, pero bueno, uno como que aclara. Pero lo más seguro es un bife a la plancha, una pechuga grillé, un pedazo de pollo Lo a que la se usa plancha, para la claro, parrilla a la o la plancha, plancha, o alguna ensalada, un puré de calabaza, son cosas que sabemos que generalmente las van ensalada a cruda no la van a a empanar, manipular, no la van a- claro, que O sea, no, que no es que- empanen algo como para No es que no se puede, lo que pasa es que hay que avisar. avisar. Tener esta precaución. Claro, porque también yo creo que también juega un poco también el rol en la cabeza de uno, ¿no? Del paciente Sí. celíaco, tampoco quedarse en su casa y no salir y no ir, no porque soy celíaco, porque te Exacto. terminás. La idea es poder salir, disfrutar, poder ir a comer, pero avisar y bueno, de última pedís una preparación media aburrida, pero Exacto. Yo creo que la conozco, Roberta festeja sus cumpleaños, hace sí, festejos obviamente. y tus mesas son aptas Sí, para sí, poder sí. comer vos y no es que hay 2 mesas en tu casa. No, Es generalmente la mesa, celíacos, todo es celíaco, y a veces hago algo aparte, pero bueno, hago algo aparte para el resto. pero uno puede Pero tener. la torta de cumpleaños generalmente para celíaco, para que la pueda comer yo también. ¿Entendés? Y muchas tortas generalmente es todo para celíaco. Hoy con la cuestión del freezer, los que se dedican a la preparación Sí. de budines, de tortas y postres y demás, Eso es genial. uno puede ¿Sí? concurrir, comprar y tener Claro, guardado para te poder abastecer, compartir una claro. mesa. No puedo, Claro. no debo. A nosotros nos pasa en el local que lo que hacemos es eso, es lo que yo cocino mucho para celíacos y hago mucho en el freezer, porque a veces va un celíaco, a veces van 2, a veces no va ninguno, entonces siempre budines, brownies y cosas que tener en el freezer está bueno porque te lo llevas a tu casa, lo metes en el freezer Y lo podés tener en el y lo freezer llevas a donde sea. Perfectamente, porque Claro. está envuelto y Cerrado. preparado para poder ponerlo en el Sí, freezer tal cual. con el resto de los alimentos. Uno por ahí puede tener lugares o envases. o en un aptos. tupper cerrado, Exacto. quizás poner todo lo que es lo del celíaco en un tupper Exacto. cerrado en el freezer. Sí, esto nos quedaría para un próximo programa, esto de enseñarle al celíaco a armar la heladera, armar las alacenas, porque a veces estos datos, a veces el celíaco tiene un listado de qué comer, pero le falta esta otra pata. Todo lo que es el almacenamiento. Todo lo que es almacenamiento, el preparado y el cómo guardarlo y cómo tenerlo, aunque sea en la alacena o en la heladera, creo que nos va a quedar tema para una próxima Bueno, vez. para evitar las contaminaciones. Muy Evitar bien. contaminación. Roberta, gracias Perfecto. por estar con nosotros. No, de nada, Marcela, un placer. como Gracias. siempre. Seguimos en Salud. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Espero que le haya sido todo esto de utilidad, desde los mitos de cáncer de mama que explicó el doctor Juan Sáenz, desde si usted tiene una prótesis, si puede estar más predispuesto a tener cirugía, si toma ciertos remedios. Ahí se lo explicó todo bien clarito, ¿eh? Y el hecho de la prevención con Sí. el Autoexamen. autoexamen. Realmente las mujeres debemos tomar conciencia de que podemos prevenir. Y no tener las- miedo, ¿eh? Si uno se nota algo, ¿eh? Seguramente. También le hicimos una nota al doctor Ramiro Ortiz sobre las actividades de PAMI, lo social, lo alimentario, lo de alimentación saludable y todos estos datos que realmente, y cómo esto de que se acerquen al centro de jubilados o a PAMI o gente que sepa de algún vecino que está muy aislado desde lo social y que de pronto puedan visitarlo para Porque hay muchas actividades que se desarrollan. así que- montones de talleres que nos contó. Y bueno, volvemos a repetir la nota de Roberta Dagnina sobre celiaquía y que realmente fue muy interesante y había pedido de la gente que la querían ver nuevamente, ¿eh? Nuevamente. Así que bueno, Marcela, nos vemos en 7 en días. 7 días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. East